saluda al que tiene a su lado. Dígale, Dios le bendiga. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás en medio nuestro. Es un gozo, mi hermano, es un placer estar en la casa de Dios, la casa de bendición, casa de salvación. En esta mañana yo le voy a pedir que usted pueda ubicar en sus Biblias, en el libro de Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer dos versículos, 22 y 23. Vamos a estar atentos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, pero no vamos a leer desde el versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 19. Cuando usted lo tenga, por favor me indica para que juntos podamos leer. Leemos con la bendición del Señor y dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Está muy claro que las cosas que hacen nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decirlos lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Aquí viene el contraste. En cambio, el Espíritu Santo produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén y amén. Mis hermanos, una pregunta. ¿Cuántos anhelan y desean tener dominio propio? Amén. ¿Usted necesita dominio propio? Amén. ¿Usted está dispuesto a escuchar la palabra en esta mañana? Amén. Sin distraerse. Amén. Sí. ¿No se va a molestar? ¿Seguro? Amén. No, levánteme la mano y dígame que usted no se va a molestar. Trataré de ser por allá. Bueno. Hoy vamos a tocar 3 puntos donde necesitamos dominio propio. Quizás en alguno usted se va a sentir aludido, pero no se moleste conmigo. No se moleste conmigo, porque Dios quiere producir en usted fruto. Un fruto, y que de ese fruto usted tenga ¿qué? Amor. ¿Cuántos amorosos hay acá? Personas gozosas. Amén. Personas pacientes. Hasta ahí llegamos. Íbamos bien. Mis hermanos, vamos a orar para dar inicio a la exposición de esta palabra. Señor, le damos las gracias en esta mañana. Gracias por su amor, por su misericordia. Pidiéndole, Padre, que usted nos pueda hablar en esta mañana. Señor, su palabra es clara. Hay dos naturalezas que pelean por nuestro corazón. Una, Señor, son los impulsos, son los deseos, que son gratificantes al principio, pero nos privan de la verdadera bendición. Padre, ayúdenos, denos el discernimiento para poder, amado Dios, a partir de hoy, ir más allá del deseo y de la emoción, y que sea su palabra, Dios, la que se encarne para que cuando llegue la crisis, cuando llegue la escasez, cuando llegue la enfermedad, nosotros podamos creer que usted puede obrar. Señor, que el diablo no es más, que la situación no es más, porque dentro de nosotros habita quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es el Espíritu Santo, el cual Dios te dice hoy, no lo entristezcas. Le damos gracias, Señor,
por este momento, presentando esta palabra delante de su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi hermano, a manera introductoria quiero indicarle 3 aspectos. El primero, nuestras palabras, acciones y hábitos son un reflejo de lo que llevamos por dentro. Voy a volverlo a repetir. Nuestras palabras, hábitos y acciones son un reflejo de lo que llevamos por dentro. Y Jesús lo expresó en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que habita en nuestro interior se va a manifestar. Segundo punto, nadie puede ver tus deseos, pero tarde o temprano se van a convertir en acciones. ¿Sabe quién es el único que ve nuestros deseos? El Señor. Por tal motivo, Él envía la palabra para encauzarnos. La pregunta es, ¿qué me está gobernando? Usted se puede preguntar por un momento, ¿qué me viene gobernando? Porque el tercer punto es el siguiente: lo que tú siembras en secreto, lo vas a cosechar externamente. Lo que tú estás alimentando por años está hoy produciendo un fruto. Aquí la importancia que tú seas gobernado por el Espíritu Santo del Señor. Basado en eso, nosotros hoy vamos a hablar de un tema que se llama aprender a decir no. Pero para dar inicio, la palabra templanza o dominio propio significa abstenerse. ¿Qué es dominio propio? Que yo me debo abstener, que usted y yo debemos aprender a controlarnos. ¿A controlar qué, mi hermano? Usted lo sabe, usted lo sabe. Usted sabe cuál es su punto débil. Pero el dominio propio es una virtud que nos da el Espíritu Santo para no ser esclavos de impulsos, para no ser esclavos de emociones. Necesitamos el Espíritu Santo para no ser esclavos, para caminar en libertad. Si seguimos en este punto, la templanza o el dominio propio es la capacidad de decir no. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de decir no. ¿A qué? A lo que Satanás nos ofrece. El dominio propio es la capacidad de decirle sí a la instrucción del Señor. Si seguimos en ese orden de ideas, el fruto del Espíritu llamado dominio propio nos ayuda a decir no a lo que nos seduce, a lo que nos atrae. Si seguimos, Dios desea revestirnos de un poder y que ese poder o que de ese poder brote en nosotros un fruto llamado amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio. Pero esas virtudes o cualidades no van a nacer en nosotros de manera automática o por emoción. Usted y yo necesitamos estar unidos a Cristo Jesús. En esta mañana, si tú quieres dar fruto, necesitas estar conectado a Cristo Jesús. Es más, cuando usted y yo tenemos una relación diaria con Dios, se va a cumplir lo que dice el Salmo capítulo 1, versículo 3. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre vas a dar fruto, que tu hoja no se va a caer y que todo lo que haces va a prosperar. Fíjate, cuando tú estás conectado con ¿quién? Con Dios, no con la realidad, no con la enfermedad, no con la situación. ¿Con quién tienes que estar conectado? ¿Para qué? Para que puedas dar fruto, para que no te marchites. Ese fruto, llamado templanza o dominio propio, es el que nos va a ayudar a resistir. Pero aquí abrimos con la siguiente pregunta para ustedes. ¿A cuántos les cuesta decir no? ¿A cuántos? Usted le está diciendo no a lo que quizás deba decirle sí. Quizás usted le está diciendo no a lo que le ayuda y le está diciendo sí a lo que le carcome por dentro. Hay algo curioso. ¿Sabe qué es lo curioso?
que estamos diciéndole sí afuera, a las responsabilidades, a las asignaciones, y le estamos diciendo no adentro, a los de nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra relación con Dios. Hay esposos y esposas, madres y padres que le están diciendo sí afuera a una serie de responsabilidades, pero ¿sabe algo? No se están percatando que prontamente van a empezar a cosechar insatisfacciones, reclamos por parte de su familia. ¿Qué evidencia eso? No tenemos dominio propio. Cuando tú no puedes decir no a lo que te roba paz, a lo que te roba tu relación con Dios, te falta dominio propio. Y cuando nosotros no podemos decir, o mejor dicho, necesitamos decir no. Necesitamos decir no a lo que nos está robando el tiempo con Dios, el tiempo con nuestra familia. El dominio propio es importante en tu vida porque te va a ayudar a colocar tus prioridades en orden. Si tú hoy tienes un desbalance en tus prioridades, quiere decir que vienes descuidado y que quizás no estás armonizando en una relación con el Señor. Si seguimos, la palabra templanza aparece más de 70 veces en la Biblia. Más de 70 veces aparece la palabra templanza. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha revestido ¿de qué? De poder. ¿De qué más? De amor. ¿De qué más? De dominio propio. Ese es el diseño y la estructura de Dios para ti. La pregunta es, como dice una canción, ¿lo tengo? Eso lo dice Juan Carlos Alvarado. Creo que canta esa canción y dice, lo tengo. ¿Tienes amor? Se lo puede preguntar al que está a tu lado. ¿Tienes amor? ¿Tienes dominio propio? Se escucha fácil citarlo, mi hermano, pero otra cosa es vivirlo. Y para ello quiero contrastar con un ejemplo que está en la palabra. José tenía poder porque fue el segundo hombre más importante en el tiempo de Egipto. ¿Sí? Tenía amor. ¿Por qué? Pudo perdonar a sus hermanos traicioneros y desleales. Pero también un día su dominio propio iba a ser puesto a prueba, porque se le presentó una mujer prohibida y provocativa que le decía: José, acuéstate conmigo. José, quiero tener relaciones sexuales contigo. ¿Por qué ese muchacho pudo llegar y no ceder a la tentación? Porque tenía una relación ¿con quién? Con el Señor. Si José no hubiese tenido dominio propio, ¿qué pasa? Cede a la tentación, traiciona a su jefe, le falta al Señor quien le venía honrando. Aprecien la respuesta de un joven a la tentación, a la dama. ¿Cómo voy yo a pecar en contra del Señor? ¿Cómo le voy a faltar yo a mi jefe? Ustedes saben cómo termina la historia. José termina huyendo, pero muchos ¿qué hubiesen dicho? ¿Qué hubiese dicho un venezolano? Pero tú si eres tonto, vas a pelar ese boche, chico. Vas a pelar ese mango bajito. José huyó. Muchos lo llamarían cobarde, pero él estaba obedeciendo una promesa que siglos después iba a citar Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Las tentaciones que están enfrentando no son distintas de los demás y Dios es fiel. En la tentación Dios es fiel y no va a permitir que esa tentación sea mayor que tú puedas soportar. Y sigue diciendo: cuando sean tentados, el Señor va a mostrar una salida. Y esa salida fue la que vio José. José no se justificó. Es que ella me insiste demasiado. Estoy en Egipto, nadie se va a enterar. No. Él no actuó de esa manera. Huir para él no fue debilidad, sino fidelidad. Él eligió
honrar a Dios antes que el deseo. Y el deseo no es solamente la parte sexual. Usted y yo hoy podemos estar complaciendo un deseo antes que al Señor. Y usted hoy tiene que analizar qué deseos me están llevando fuera de la voluntad de Dios. ¿Es el deseo de prosperar? ¿Es el deseo de figurar? ¿Qué? Pregúntate, ¿qué me está llevando fuera de la voluntad de Dios? Porque detrás de esa tentación hay un plan. Lo puedes repetir. Detrás de la tentación hay un plan. Porque Satanás estaba enviándole a una mujer, a José, para que lo atacara insistentemente. Uno, para destruir su testimonio. Si José faltaba, ¿cómo se iba a escribir en la palabra? Y el joven hebreo que fue infiel. Satanás quiere abortar tu destino. ¿Sabe algo? Satanás estaba atentando en contra de la familia de José, porque José sería el instrumento para salvaguardarlos en el momento de crisis. Es más, ¿sabe por qué Satanás estaba atentando en contra de la familia de José? Porque de allí venía el linaje. ¿De quién? De nuestro Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Quiere decir que toda tentación que Satanás te está enviando no solamente está pensada en ti, está pensada en tus hijos, en tus nietos, en tus próximas generaciones. Y si tú le dices no a la tentación hoy, le estás abriendo un camino ¿a quién? A tu bendita familia. Por tal motivo, ¿qué necesitas? Dominio propio. Segundo punto, ¿qué buscaba Satanás? Esto, corromper el corazón. José venía ¿de qué? Hermano, José venía de una traición, venía del abandono. Sus hermanos lo querían aniquilar, asesinar. De ese trauma venía José. Y aún así, por eso, mi hermano, las situaciones que nos pasan no son un impedimento, no son una excusa para buscar a Dios. Ahí se le tumba la tesis, el argumento. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? Es que tengo muchos problemas. ¿Tienes más problemas que José? Te vendieron como esclavo, te separaron de la familia. Hermanos, trabajar como esclavo en ese momento no te daba nada. Trabajabas de gratis. Volviendo al punto, Satanás pensó esto: si no pude con el sufrimiento de José, ahora voy a intentarme otra. Lo voy a tentar para que así sea. Y gracias al Espíritu Santo que José no se dio. Y aquí va la verdad para ti y para mí. Quien adelanta la gratificación está, en este caso, suspendiendo o posponiendo la bendición del Señor. Cuando tú te adelantas a la gratificación, estás suspendiendo la bendición. El dominio propio es la muralla que te va a proteger, que va también a preservar tu futuro. Y cuando tú dices no en el presente, estás ayudando a tu familia a abrirle una puerta. ¿Cuál puerta? Que ellos abracen la bendición. Por tal motivo, ¿qué necesitas? No los escucho. ¿Qué necesitan? Dominio propio, mi hermano. Dominio propio. Esta es la introducción. Ahora voy a los 3 puntos en específico. 3 áreas en las cuales necesitamos dominio propio. 1. Necesitamos dominio propio sobre nuestra carne. ¿Sobre qué necesitamos dominio propio? Sobre nuestra, pero no es esta. Ya les voy a explicar. El apóstol Pablo nos da una instrucción clara en Colosenses 3, 5 al 9. Y dice así: así que hagan morir. En pocas palabras, debemos matar las cosas pecaminosas y terrenales que están dentro. Tú y yo tenemos una naturaleza carnal, y cuando no la controlamos nos puede llevar a inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, masturbación, pornografía, etc.
tú y yo necesitamos matar, crucificar una naturaleza carnal. Ahora, cuando la Biblia habla de obra de la carne, se refiere a deseos y actitudes que están dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. Hay deseos y actitudes que nos impulsan a hacer lo malo, es decir, a que mintamos, nos dejemos llevar por la ira, por la contienda, por los celos, que cedamos a la tentación sexual, etc. Esos impulsos no vienen de afuera, están dentro de nosotros. Y cuando no controlamos esos impulsos nos van a dominar. Eso que la Biblia llama la carne es la parte de nosotros que se opone a lo bueno de Dios. ¿Sabes lo que es la naturaleza carnal? Eso que se opone a lo bueno de Dios. La carne no es tu cuerpo. Es aquello que se levanta cuando Dios te dice espera, pero tú dices yo lo quiero ya. Cuando Dios te dice no, pero tú dices no, yo quiero avanzar. Voy a un punto. Una persona que está casada y de repente alguien de afuera empieza a llegar y a hablarle y parece, ¿verdad?, que esa persona casada coloquialmente se le empieza a mover el piso. ¿Usted me entiende? Empieza a sentir conexión. Esa persona que está casada está alimentando algo que no debería. Siempre que una tentación externa se conecta con nosotros, quiere decir que hay un impulso que yo no he crucificado. Y el que no tiene dominio propio va a morder el anzuelo de la tentación, el anzuelo de la seducción. Y quiero que escuches dos claves espirituales. Uno, antes de decirle no al pecado, antes de decirle no al diablo, debemos decirnos no a nosotros mismos. Porque el mayor enemigo no está afuera, el mayor enemigo está dentro de nosotros. Segundo, podemos vivir culpando y reprendiendo al diablo, cuando el verdadero problema es que no hemos crucificado nuestra naturaleza carnal. ¿Qué hace el dominio propio en nuestras vidas? Mi hermano hace esto. Nos ayuda a ver con claridad. ¿Qué hace la obra del dominio propio en nuestras vidas? Abre nuestros ojos espirituales para ver las consecuencias antes que el pecado me atrape. Es decir, ya no veo un cuerpo exuberante, sino una familia que puede ser destruida. Ya no veo una noche loca, ya no veo una noche de pasión, sino años de culpa, de remordimiento y de frustración. La templanza me ayuda a ver las cosas tal y cual son. Es imposible que nosotros podamos morir a una naturaleza carnal si previamente no estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Y quiero traerle un punto de estadística, un punto de la vida real. Hoy, por ejemplo, las prioridades están invertidas. Es decir, para muchos hoy la fornicación es común. ¿Sí? Hoy es común la fornicación. Es común. Que dos parejas convivan sin casarse, eso es común. Es más, le quiero decir lo siguiente. Cuando una pareja que tenga 2 meses de noviazgo, alguien le va a decir, ¿y ustedes ya tuvieron relaciones sexuales? No, lo estamos guardando. Esa persona les va a decir lo siguiente: uy, pero ustedes sí son aburridos, no saben de lo que se están perdiendo. Se ha perdido el valor de la pureza. Y quiero darte este punto de estadística. Si un joven le insiste a su novia, a la muchacha, acuéstate conmigo, y ella accede, hay un 90% de probabilidad que ese muchacho le sea infiel. Usted mismo
se respondió. Aquí lo importante que es, la abstinencia no se limita a decirle no a la cama. Se refiere que yo no debo permitir que esos pensamientos de tentación sexual sigan proliferando en mí. Necesitamos ser libres de toda atadura sexual para que Satanás nos siga carcomiendo y frustrándonos y generando culpa por dentro. Y todos en algún momento hemos lidiado con esa situación. Porque somos débiles, mi hermano. Porque somos débiles. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado. ¿Y sabe lo que él escribió en el Salmo 51? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Dios no desecha a esa persona que se retracta. Dios quiere limpiar nuestra mente, restaurar nuestra alma y darnos libertad. Lo que el pecado manchó, la sangre de Cristo lo puede lavar. Amén. Lo importante es que tú no te quedes en el pasado, sino todo lo contrario. Tú te abras a lo que Dios quiere hacer en tu vida. El primer punto, ¿cuál es? Necesitamos dominio propio ¿sobre qué? Sobre esos impulsos, sobre esos deseos sexuales. Segundo punto, necesitamos dominio propio sobre nuestro cuerpo. ¿Qué implica este aspecto? No debemos dejarnos llevar por los excesos, especialmente lo relacionado a la alimentación. Te lo vuelvo a repetir. No debes permitir que los excesos de comida te dominen. Voy a un punto de estudio. Las dos principales causas de muerte son alcoholismo y tabaquismo. Segundo, mala alimentación y falta de ejercicios. En el término de 10 años, la principal causa de muerte va a ser la mala alimentación y la falta de ejercicios. ¿Sí me entendió? Sí está claro. Algunos de nosotros podemos estar luchando con algo llamado glotonería. Algunos de nosotros podemos estar luchando con algo llamado glotonería, que es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Estamos comiendo para llenarnos y no para alimentarnos. ¿Qué es la glotonería? Pecado. ¿Por qué? Estamos comiendo para llenarnos, no para alimentarnos. Por eso a veces algunas personas están desesperadas. La glotonería se conecta con la ansiedad. ¿Lo sabías? La glotonería se conecta con la ansiedad. ¿Por qué? Muchas veces surge como un intento de llenar un vacío emocional. Es un mecanismo de escape que ofrece una satisfacción momentánea, pero no resuelve el problema de raíz. Y el parámetro bíblico lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Pero me voy a desviar de acá. Esta semana leía lo siguiente: cuando la persona consume mucha refresco, comida de la calle, los estudios están indicando que va a ser la principal causa de cáncer. Y eso a mí me llamó la atención. Pero 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20 nos dice así: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tú no te mandas solo, mi hermano. Tú tienes un dueño. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y te fue dado por Dios. Recalca: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo, honren a Dios en su manera como se están alimentando. Muchas veces creemos que honrar a Dios es
abstenernos del deseo sexual cuando tenemos que llegar y filtrar lo que estamos comiendo. Es esencial, hermano y hermana que me escuchan, que nosotros lleguemos y cuidemos nuestro cuerpo, porque si no lo cuidamos, nuestra vida estará siendo acortada. Si tú quieres ver a tus hijos crecer, a tus nietos crecer, ¿qué debes hacer? Aparte de orar, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que comer sano. ¿Sabe qué es una blasfemia? ¿Sabe que algo te hace mal? Yo me voy a comer esto en el nombre de Dios. Hermano, eso es una blasfemia. ¿Sabe lo que es eso? Tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y quiere que le agregue algo? Dios no tendrá por inocente al culpable. Fíjese usted, mi hermano, le dije que quizás el mensaje iba a incomodar. Para recapitular, quiero que escuchen. La alimentación es lo que va a determinar cuántos años vas a vivir, pero sobre todo va a determinar cómo vas a vivir. ¿Cómo quieres terminar tus años? ¿Cómo? Te lo vuelvo a repetir, porque es importante. La alimentación va a determinar cuántos años vas a vivir y sobre todo cómo lo vas a vivir. Hay personas que pueden tener 70, 80 años hoy y que están lidiando con una condición, y yo me imagino que ellos quisieran retroceder en el tiempo para alimentarse mejor, para incluso haber aconsejado a sus hijos mejor, porque hoy están repitiendo el mismo patrón. Mis hermanos, usted y yo necesitamos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Estás gastando dinero de más porque no te cuidas. Estás en angustia porque no te cuidas. No es el diablo, mi hermano. No es eso. No espiritualices. Pablo dice en Colosenses 3 que hay deseos que están dentro de nosotros y son los que nos acechan, y son ellos lo que la Biblia nos demanda crucificar. Un consejo práctico, mi hermano: no comas para llenarte, come para alimentarte. Porque cuando comes para alimentarte, vas a ser selectivo. Y este es el motivo por el cual necesitamos una palabra de ciencia. Necesitamos, y quiero que lo repitas, necesitamos ayunar más. ¿Qué necesitamos? Ayunar más para minimizar esa dependencia y esa ansiedad de los alimentos, que si no tomo café en la mañana me duele la cabeza. Eso es mentira. Son hábitos, mi hermano, son patrones que tienes que romper. El segundo punto, ¿cuál es? Necesitamos dominio propio sobre la forma en que nos estamos alimentando. Y voy a cerrar para beneficio de ustedes con el tercer punto, y no me agarren más rabia en esta mañana. Necesitamos dominio propio sobre nuestras emociones y pensamientos. ¿Sobre qué necesitamos dominio propio? Acá. Sobre nuestro cerebro y nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 nos dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Es decir, tenemos que ser diligentes para cuidar lo que estamos pensando. Debemos ser diligentes para cuidar nuestro corazón. Ahora bien, esa palabra guárdate significa un centinela, es decir, un vigilante que no se duerme, que está alerta para que nada extraño entre por esa puerta. De igual manera, así somos nosotros. Debemos ser vigilantes para que nada nocivo entre en nuestros pensamientos, porque puede entrar el odio, la amargura, la ira, el resentimiento, y eso nos va a destruir desde adentro. ¿Por qué necesitamos el dominio propio?
nos ayuda a levantar una barrera espiritual para decir: esto no va a entrar, esta emoción no me va a gobernar, ese pensamiento que me dijeron que soy un fracaso no me va a definir. El mismo dominio propio me va a hacerle decirle no a la tentación, decirle alto a esa emoción que me quiera controlar. Y quiero que tú por favor puedas escuchar lo que indica el Salmo capítulo 30 versículo 11, que dice así: has cambiado mi lamento en baile. Mira cómo obra el Espíritu Santo, nos lleva del lamento a la alegría, de la depresión a la esperanza, del odio al amor. De esa manera quiere obrar Dios en nuestras vidas. Pero quiero que escuches: nuestros pensamientos están conectados a nuestras emociones. Los estudios han indicado que tu mente y mi mente están relacionados con lo que sentimos. Nuestras emociones residen acá, en nuestro cerebro. En otras palabras, el cómo estamos nosotros pensando va a determinar cómo nos sentimos. ¿Por qué una persona vive angustiada? ¿Me puede decir por qué? ¿Por qué una persona vive angustiada, mejor dicho? Porque está pensando ¿qué me va a faltar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? La forma en que pensamos determina en gran parte cómo nos vamos a sentir. Si queremos dominio propio en nuestras emociones, debemos aprender a pensar. Porque un pensamiento tóxico que va a alimentar una emoción destructiva, pero un pensamiento renovado por la palabra de Dios va a producir paz, esperanza y dirección. Filipenses capítulo 4 versículo 7 en adelante dice así: la paz de Dios hará guardia sobre mis pensamientos. Es decir, cuando tú tienes la paz del Señor, el Señor va a ser como ese centinela que va a estar vigilando qué entra y qué no entra. Sigue diciendo: hermanos, piensen en lo que es verdadero, piensen en lo que es noble, piensen en lo que es justo. En esas cosas van a concentrar sus pensamientos. El detalle es en qué estamos concentrando nuestros pensamientos. Donde tú estés enfocado, allí va a determinar cómo tú hoy te puedas sentir. La paz del Señor que guarda nuestros pensamientos y emociones. Si la paz de Dios está en nuestra mente, mi corazón estará tranquilo. Mente pura, emociones sanas. Mente pura, emociones sanas. ¿Qué necesitas? Una mente pura. Te voy a preguntar: ¿qué enciende la ira en ti? ¿Qué enciende la ira en usted? ¿Por qué nos encendemos en ira? ¿Sabe por qué? Nos encendemos en ira porque tomamos tiempo para pensar. Tomamos tiempo para pensar en lo que me hicieron, en cómo me hablaron. Y lo que tú estás pensando va a alimentar una emoción. Y lo que tú estás pensando le va a dar forma a algo. Y así mismo vas a hablar. Y así mismo vas a actuar. Tus emociones responden a tus pensamientos. La pregunta es: ¿de qué estás llenando tu mente? Te lo puedes preguntar. ¿De qué estoy llenando mi mente? ¿Sabe lo que produce una mente turbia? Tristeza, angustia, incredulidad. De allí Dios le quiere sacar. De allí Dios le quiere sacar. Pero no lo va a hacer si usted no concentra sus pensamientos en lo bueno, en lo agradable del Señor. Isaías capítulo 26 versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera. Necesitamos perseverar ¿en quién? En el Señor.
Una mente que persevera en Dios no dará espacio a la venganza, a la ira, a los celos, etc. La transformación comienza ¿dónde? ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? Cuando usted empieza a pensar conforme a lo que Dios dice, esa tranquilidad que está acá va a fluir al corazón. Y como el corazón está siendo afectado por la palabra de Dios, Él mandará los impulsos de sanidad sobre su vida, sobre su páncreas, sobre sus huesos, sobre su sistema intestinal. Así se produce la sanidad. ¿Cuándo? Yo concentro, mi hermano. Si usted hoy está pasando por algún tipo de enfermedad, el consejo bíblico es: concentra tus pensamientos en lo que Dios dice, porque de allí es que fluye. Ese es el motivo por el cual Dios le dijo a Josué. Dios le dijo a Josué: estudia constantemente el libro de la ley, hazlo de día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que en él está escrito. ¿Sabe para qué? Para que prosperes. ¿Sabe para qué? Para que te vaya bien. Es decir, que cuando yo me aferro a lo que Dios dice en la mañana, en la noche, entonces Dios me está asegurando: vas a prosperar. Dios me está asegurando: te va a ir bien. Pero de tu parte tienes que ser valiente, mi hermano, y tienes que llegar y quebrantar. Deja de decirle sí a lo que te está quitando el tiempo en la palabra de Dios. Mi hermano, usted no ve lo que está pasando a nivel mundial. Usted no ve. Usted no ve que en San Cristóbal había unas nubes totalmente extrañas, que la gente se paraba y decía: ¿y qué es eso? Hermano, Mateo 24. Cuando veas, pero usted ve a la gente turbada, asustada. Para el cristiano eso debe ser un motivo de gozo, de alegría, porque tú y mi redención está cerca. Así que deja de estar concentrándote en lo que te deprime, porque cuando tú meditas en lo que Dios dice, vas a pensar de esta manera: voy a avanzar, no voy a tener miedo, voy a prosperar, voy a ser fiel, voy a honrarle a Dios, porque la palabra de Dios no cambia solamente lo que crees, es que va a cambiar tu manera de vivir. Así que usted debe vivir ¿por qué? Hermano, vive por principios y no por emociones. Hermano, por favor, despierte. No estamos en un sepelio. Por favor, despierte. Vive por principios, no por emociones. Cuando esa emoción te quiera gobernar, contrástala con lo que Dios dice. Si aquí hay algún soltero y se está sintiendo atraído por una persona que no es cristiana, ¿sabe lo que le va a decir la emoción? Y algunos hermanos inmaduros o sorochos, por así decirlo, ¿sabe lo que le va a decir la emoción a esos hermanos? Arrebátalo, esa es tu oportunidad. Pero la palabra de Dios te dice: no te unas en yugo desigual. ¿Por qué vas a seguir alimentando una emoción que va en contra de lo que Dios dice? Y si vamos al punto de matrimonio, puede surgir este pensamiento: ya no me hallo, ya no me siento, yo como que me voy a divorciar, esta relación no funciona. Nos faltará una emoción, una persona que te diga: pero déjala, cámbiala por una más joven, 20 años menos. Pero ¿qué te dice el principio? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mi hermano, para ir finalizando, cuando alguna persona se deja llevar por las emociones, ¿sabe lo que va a pasar? Va a acarrear consecuencias y posteriormente, ¿qué va a decir? Pastor, pastora, ore por mí. No queremos ese ciclo aquí. No queremos ese ciclo aquí.
No queremos que la congregación se deje mover por el momento, se deje mover por la emoción, no, que se rija por el principio. Y 3 puntos para ir finalizando. ¿Cómo fortalecer el dominio propio? Necesitas una mentalidad bíblica. Necesitas leer la Biblia en la mañana y en la noche. Hay que despertar. Hay que ser decisivos en cuanto a la lectura de la palabra. Porque el Salmo 119, versículo 11 nos dice: memorizo tus enseñanzas, Señor, para no pecar en tu contra. Segundo, debemos mantener esa naturaleza carnal todo el tiempo sometida al Señor. Pablo lo dijo así: golpeo mi cuerpo para controlarlo. No se refiere a que tú te vas a golpear el cuerpo. Es una alusión donde, Álvaro, un momentito, por favor. ¿Te puedes poner el piso un momentito? Me disculpo. O así mismo, es así. Pablo dice: golpeo mi cuerpo para controlar. ¿Qué quiere decir? Es un ejemplo. Álvaro representa la naturaleza carnal. ¿Qué me dices como naturaleza carnal? Tiéntame, incítame a lo malo. Mira, ven, no le hagas caso a lo que te están diciendo, para que vayan a la iglesia, chicos, vamos para allá. Dime más. Ven y diviértete. Vale, mira, ahí hay canal de la vecina, aquella vecina que está allá, chico. Come torta. Entonces, mi hermano, mira, cuando la naturaleza carnal no quiera hablar, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es la templanza, le va a decir a la tentación no. Cuando la naturaleza carnal me quiera decir a mí, peca, fornica, no sé, X cosa, si yo tengo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a noquear a la naturaleza carnal y le va a decir no. Eso, mi hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Mira, hay 2 seres que convergen dentro de nosotros. La misma tentación que tú puedas sentir aquí, la puede sentir otra persona. El punto es que dentro de esas naturalezas, tú tienes que alimentar la naturaleza del Señor. Y el último punto es: no sigas entristeciendo al Espíritu Santo, porque desconectado del Señor vas a ver el pecado más grande, el problema más grande, al diablo más grande. No, dentro de nosotros está el Espíritu Santo y nos ha habilitado para avanzar en medio de cualquier circunstancia o dificultad. Usted y yo necesitamos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Necesitamos del dominio propio. Por tal motivo yo le pido que usted pueda colocarse de pie un momento. Hermano, hemos tocado 3 tópicos. 3 tópicos. Dominio en el área sexual. Dominio en el área de la alimentación. Dominio en los pensamientos y emociones. Si usted se identifica con alguno, primeramente yo le pido a la congregación que cierre sus ojos. Y si usted se identifica con